Muy buenas tardes, noches. Me llamo Raúl Andrés Fleman y en nombre de Arctic Latam deseo agradecer a todo el equipo de Andina Link y a todos quienes hicieron posible este seminario en el día de hoy. Gracias también a cada uno de ustedes por participar. Lo que vamos a ver en esta tarde-noche es información referida a las redes FTTH bajo dos esquemas totalmente diferentes: el desarrollo de una red FTTH tradicional y el desarrollo de redes FTTH preconectorizadas, en el caso de Arctic llamadas un sistema llamado OneClick. Bien, entonces vamos a avanzar un poco sobre este seminario. Como ustedes sabrán, Arctic es una empresa que está enfocada en la tecnología de las comunicaciones y buscamos permanentemente descubrir y afrontar los nuevos desafíos de las redes ópticas, cubriendo todo el espectro de la capa física, desde un data center hasta el usuario final, pasando por todos los entornos de redes, y es así como dentro de Arctic estamos continuamente desarrollando productos y tecnologías para poder abordar las necesidades de conectividad en fibra óptica. Bien, ¿cuál es nuestro modelo de negocio? Si ustedes lo pueden ver ahí, permanentemente estamos trabajando también en el desarrollo de alianzas estratégicas con distribuidores, integradores, canales y agentes de la región para poder brindar nuestros productos no solo en tiempo y forma, sino también para asegurarnos la correcta instalación de los mismos. Ahora bien, vamos a ir de lleno a las redes de FTTH. Una red de FTTH tradicional, ¿cómo está constituida? Básicamente por cables ópticos, que probablemente ustedes ya conocen, cables que puedan ser autosoportados dieléctricos, con pequeños vanos de 60, 80 y normalmente hasta 100 metros. No hablamos de vanos superiores, ya que estamos hablando siempre de un entorno de red urbana o metropolitana, donde los postes, las columnas, en el caso de un tendido aéreo, están muy próximos entre sí, normalmente 30, 40, 50 metros. Por eso vamos a estar trabajando en las redes tradicionales con cables autosoportados que van en vanos de 60 hasta 100 metros y en capacidades de 6 hasta 288 fibras. Acá ustedes pueden ver algunos diseños, por ejemplo, cables que son de tipo Central Tube autosoportados o cables de tipo Loose Tube, que podrán tener en este caso cubierta simple y refuerzos de aramida. Luego también podemos constituir esa red de FTTH con cables ópticos para ducto y enterrado directo. Normalmente los cables para ducto van a ser de cubierta simple o cubierta doble, dieléctricos, y también podemos colocar dentro de los ductos cables con armadura metálica y protección antirroedor. Ya cuando hablamos de cables enterrados en forma directa, la recomendación es que se utilicen cables ópticos con blindajes o armaduras de acero. Pueden ser de acero tradicional o también de acero inoxidable, que le confiere mayor resistencia al medio ambiente, a los efectos o esfuerzos de compresión que pueda llegar a estar sometido el cable, y también, por supuesto, con protecciones antirroedor y cualquier otro elemento agresivo que pueda encontrarse con el cable. Bien, ahora es importante definir algo. ¿Qué tipo de fibras vamos a poner dentro? Bueno, acá ustedes ven en este slide distintos diagramas y diseños de cable, nuevamente Loose Tube y Central Tube, con armadura metálica corrugada, con cubiertas simples, con cubiertas dobles. Pero si vamos de lleno a qué tipo de fibras colocar, normalmente las redes están desarrollando y desplegando las redes de FTTH con fibras G652D, pero ya en muchos casos también tenemos empresas que nos solicitan la construcción de cables con fibras G654, ultra baja atenuación, y con fibras G657,
tanto A1 como A2. ¿Qué es lo que buscan las operadoras o las prestadoras de servicio con este tipo de fibras? Bueno, en el caso de la G654, optimizar la atenuación total de sus redes, lograr mayor alcance efectivo sin regeneraciones de señal, y en el caso de la G657, logran también contar con mayor resistencia a los radios de curvatura muy pequeños, y de ese modo asegurarse que aun cuando el cable esté sometido a un radio de curvatura al que no debería estar esforzado, la fibra óptica dentro va a continuar funcionando sin ningún problema. Bien, también vamos a encontrar dentro de una red de FTTH tradicional cables drop. Pueden ser cables drop de tipo microfigura 8 planos, cables de tipo figura 8, cables rectangulares, cables cilíndricos. Normalmente los cables drop van a contar con una capacidad que va desde 1 hasta 4 fibras, no más que eso. Y las fibras ópticas por excelencia para este tipo de cables son tanto la G652D como la G657 A1 y A2. Cajas de distribución. Vamos a encontrarnos con cajas de distribución de distintas capacidades. Lo habitual es que se trabajen con cajas de distribución de 16 y 24 puertos, como algunas de las imágenes que ustedes están viendo en este slide. Dentro de esas cajas de distribución vamos a almacenar los acopladores o los couplings, o también podemos encontrarnos con los cassettes modulares, como los que ustedes están viendo sobre el margen izquierdo. Esto nos permite realizar una interconexión dentro de esas cajas y desde allí salir con los cables drop o los cables también llamados de acometida a cada usuario o a cada abonado. En el caso de la caja que ustedes ven sobre el lado derecho, en el margen inferior, vamos a encontrar un producto que se abre al modo de un libro y se dividen tanto el área de las fusiones como el área de la cross conexión. Ese es un producto interesante para que no se mezcle un área con otra y evitar los daños y roturas de fibras que suelen ocurrir cuando se realiza la conexión de un nuevo abonado o algún trabajo de mantenimiento. Bien, acá tenemos una caja de distribución por excelencia, que es una caja muy compacta de 16 puertos de cables drop. Luego tenemos 2 puertos de ingreso de cables tradicionales, tanto ADSL como cables de tipo ducto o enterrado directo. Un puerto central doble para derivar cables, para derivar fibras, mejor dicho, hacer sangrías. Y a su vez dentro vamos a contar con un puente de retención para las cuplas o los acopladores. Ese puente de retención está montado sobre una bandeja abisagrada, basculante, que nos permite ingresar sobre la parte inferior al área de las fusiones, donde vamos a poder realizar las fusiones contra las fibras de derivación y contra los splitters. Normalmente estos productos Arctic los suministra en su versión más completa, es decir, que ya el producto cuando ustedes lo reciban va a tener los acopladores, los splitters dentro, el herraje, todo lo necesario como para que lo puedan instalar sin ningún tipo de necesidad de accesorios adicionales. Cierres de empalme, que pueden ser del tipo domo, pueden ser del tipo rectangulares o caja, como están viendo acá, podrán tener puertos termocontraíbles o puertos mecánicos, pero básicamente la función de cada uno de ellos es asegurarnos y permitirnos proteger las fusiones de nuestros cables de la red de FTTH, de la red de acceso, y las capacidades de estos cierres de empalme van a variar desde las 24 hasta las 288 fusiones, con capacidades también desde 4 hasta 7 o 9 puertos. Bien, acá vemos otros modelos, por ejemplo, sobre el lado izquierdo, un cierre de empalme de tipo domo, ¿sí? Con puertos termocontraíbles, 96 fibras, y sobre el lado derecho, un cierre de empalme que es de tipo domo oval, y una de las características más interesantes de este producto es el espacio que tiene en el interior, la cantidad de puertos, porque esto tiene 6 puertos individuales más un puerto oval doble, por eso decimos que es un producto de 7 puertos totales. Y también una de las características interesantes de ese producto es que se puede convertir en un 2 en 1, tanto cierre de empalme como caja de distribución. O sea que cada puerto mecánico me permite utilizar un grommet
para poder derivar y sacar hasta 4 cables drop cilíndricos por cada puerto individual de ese cierre de empalme. Bien, acá vemos otras cajas terminales, en este caso una caja de distribución terminal de 24 puertos sobre el lado izquierdo, y las cajas terminales o normalmente llamadas rosetas, que son las que vamos a utilizar en el usuario, del lado del usuario final, y con esto estaríamos básicamente completando los elementos que componen una red de FTTH tradicional. Ahora bien, ¿por qué en este día nosotros elegimos hablar y transmitirles información acerca de redes FTTH no solo tradicionales, sino preconectorizadas? Probablemente muchos de ustedes que estén trabajando con las redes de fibra de FTTH habrán tenido numerosas dificultades. Un enlace se cae por suciedad en un conector, van a conectar un usuario nuevo y cuando van a conectar ese abonado, por error o por accidente se lastima o se daña una fibra y entonces dejamos sin servicio a otro usuario. Se realizó una fusión y esa fusión no quedó bien. Hay innumerable cantidad de razones por las cuales tenemos que estar permanentemente trabajando sobre esa red y esos costos de mantenimiento, esos costos de poder habilitar un nuevo usuario, un nuevo abonado, son realmente importantes y son elevados. Entonces, pensando un poco en todo esto, es que se comenzó a trabajar en el desarrollo de redes preconectorizadas. Y hoy, en esta tarde-noche, vamos a ver exactamente de qué se trata. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, algo que quieran saber? ¿No hay preguntas? Bien, seguimos entonces. Bien, ¿de qué se trata OneClick? OneClick es un sistema preconectorizado para construir y desplegar redes de FTTH. Es un sistema que se ensambla totalmente en fábrica y ahora nos vamos a detener un poco por unos instantes en un resumen sobre las ventajas y el por qué considerar a FTTH OneClick en lugar de los productos tradicionales como los que veíamos recién, que de hecho son parte de nuestro portfolio y que a quienes todavía no se animen a probar y a instalar este tipo de tecnología preconectorizada, sepan que también están disponibles los productos tradicionales. Bien, vamos a ver entonces el por qué pensar en OneClick. Tiempo de implementación. Con OneClick preconectorizado podemos implementar una red de fibra óptica en la mitad del tiempo necesario que requiere el despliegue de una red de FTTH tradicional. Exactamente en la mitad de tiempo. También tenemos un factor importante que es la seguridad en el trabajo. ¿Por qué? Porque ya vamos a estar eliminando todos los trabajos que se realizan de fusiones. Vamos a realizar o vamos a tener la necesidad de realizar una sola fusión desde nuestra red principal o de nuestra red troncal dentro de la ciudad y luego todo va a ser preconectorizado. Simplicidad es un punto muy fuerte de OneClick, ya que se reduce la cantidad de componentes, de elementos y por supuesto del trabajo necesario para la implementación. Reducción de costos. ¿Por qué hablamos de reducción de costos? Bueno, si recién les comentaba que vamos a reducir el tiempo de implementación a la mitad, ya podrán imaginar que los costos también se están reduciendo de forma drástica. Pero se reducen por dos razones, no solo por el tiempo necesario para implementar esa red, sino que también se reducen porque ya no vamos a requerir de desarrollar redes, desplegar redes con personal altamente entrenado y capacitado en las fusiones, ya que lo que vamos a hacer en este caso, como les decía, es solo una fusión y todo el resto de trabajo puede ser realizado por personal técnico que está capacitado en fibras ópticas, pero que no necesariamente deba aportar una fusionadora, el cleaver o portadora de fibra y toda la experiencia y el conocimiento para realizar fusiones y armados de cierres de empalme. Con lo cual ahí tenemos una reducción enorme de costos en cuadrillas, vehículos, personal, capacitación de ese personal, equipamiento y
todo lo que ustedes puedan tener en cuenta a la hora de desplegar una red tradicional, que en este caso se reduce o se elimina. Activación de servicio. Este es un punto muy, pero muy fuerte de OneClick. Supongan ustedes que están brindando servicio de internet o de videocable o ambos, y un cliente potencial nuevo los llama, se comunica con ustedes y les dice que quiere que ustedes le brinden el servicio con acceso de fibra óptica hasta su oficina o hasta su domicilio. Normalmente con una red de FTTH el proceso es tradicional, el proceso es largo, tedioso, deben ir a buscar una caja de distribución y empezar a trabajar con el conector y demás. Bueno, en este caso ustedes pueden brindar una activación de servicio en cuestión probablemente de 30 minutos o menos, dependiendo de la cercanía de ese usuario. El cable Drop OneClick ya viene preconectorizado en un extremo, y en el otro extremo van a colocar un conector mecánico que se va a insertar dentro del acoplador de la caja terminal. Con lo cual el trabajo es muy, pero muy eficiente, muy rápido, y en cuestión de minutos ustedes pueden estar brindándoles servicio y activando el servicio para un usuario nuevo. Flexibilidad. ¿Por qué hablamos de flexibilidad? Porque es un sistema que nos permite desplegar redes con una flexibilidad enorme, ya que podemos incluso hasta alterar o modificar el diseño primitivo de la red y aún así que la red siga funcionando correctamente. Hermeticidad, ya que la conectorización de cada una de las fibras por medio de OneClick se realiza por medio de un conector reforzado bajo un nivel de hermeticidad IP68. Esto asegura y garantiza una mayor vida útil de cada conexión de fibra óptica que en los casos de las redes convencionales y los conectores tradicionales. Respecto a esquemas de red, podemos desarrollar y desplegar redes tanto balanceadas como desbalanceadas, luego vamos a ver de qué se trata. Eficiencia al 100%, se elimina la falla y el error humano, no hay posibilidad de falla o error. Es un sistema muy versátil, de alta confiabilidad, es una tecnología nueva. Hasta hace poco esta tecnología se creía prohibitiva para las grandes operadoras con cientos de miles de usuarios. Y la realidad es que hoy, y de hecho tenemos experiencias ya en varios lugares y en distintos países donde se está trabajando con este sistema, donde pequeños prestadores de servicio de ISP o cooperativas con 500, con 800 o con 1000 usuarios ya están desplegando redes con OneClick, con lo cual no es un sistema propietario ni exclusivo de grandes cantidades de abonados. Y modularidad, porque es escalable, con lo cual nos permite crecer y expandir en nuestras redes. Bien, vamos a ver entonces cómo está constituido OneClick. Cables ópticos. Los cables ópticos, en principio, van a ser exactamente los mismos que ya conocemos hasta ahora. Cables ópticos de las redes troncales y subtroncales, que los podemos encontrar dentro de los que normalmente llamamos los cables ADSS, autosoportados dieléctricos, los cables subterráneos, el ducto enterrado directo, los cables dieléctricos armados o incluso los cables que van devanados, tanto dieléctricos como con armadura metálica. Cierres de empalme, un poco como veíamos antes también en el esquema tradicional, cierres de empalme que normalmente van a ir en capacidades desde 48, 60 fibras en adelante. Acá ustedes ven que habla de 96 a 288, porque hoy ya no tiene sentido desplegar una red troncal o subtroncal con un cable de menos de 144 o 96 fibras. O sea que normalmente las capacidades de esas redes van de 144 para arriba. Cajas NAP son una caja de distribución, por llamarlo de algún modo, principal, que normalmente van a contar con 8 y hasta 16 puertos preconectorizados y nos van a permitir ingresar con los cables ópticos de la red y a realizar dentro una derivación o una sangría, como suelen llamar también, para poder tomar esa fibra y realizar la primera y única fusión de cada ramal, donde lo vamos a fusionar a un splitter
y desde ese splitter alimentar a todos los puertos preconectorizados. Luego tenemos los cables de distribución, como ven sobre el margen inferior derecho. Los cables de distribución son cables preconectorizados en ambos extremos, con conectores one click reforzados. Vendrían a ser algo así como un patchwork gigante de planta externa. Están construidos con un cable de doble cubierta, totalmente dieléctrico, con refuerzos de aramida bajo ambas cubiertas. Y en este caso de una sola fibra. Las longitudes de esos cables de distribución pueden variar acorde al diseño y a pedido de cada cliente, y nosotros como medidas estándar los hemos clasificado y rankeado en longitudes de a 50 metros, con lo cual comenzamos en 50 metros, como ustedes ven ahí, y llegamos normalmente hasta los 300 metros. No obstante, se pueden construir estos cables de distribución con cualquier tipo de longitud que no sea múltiplo de 50 o que supere incluso los 300 metros. ¿Hasta acá alguna pregunta? Sí, Raúl, tienes algunas preguntas. Andrés Cardoso, buenas tardes. ¿La fibra con protección metálica puede ir enterrada, ir directamente al suelo? Bien. Bueno, Andrés, gracias por la consulta. Sí, correcto. Puede ir enterrada de forma directa al suelo. De hecho, dentro de los cables con armadura, nosotros podemos suministrar cables que son totalmente rellenos, es decir, que tienen relleno dentro de cada uno de los tubos y relleno entre los tubos buffer. Podemos suministrar cables secos, que son cables que tienen un núcleo seco, es decir, que dentro del conjunto del núcleo óptico formado por todos los tubos no hay relleno, pero sí existe todavía un relleno que es un gel tixotrópico dentro de los tubos buffer, o totalmente secos. Bajo esos tres diseños o esquemas de cables, también es cierto que podemos optar por cables con armadura simple o con armadura doble, con cubierta simple o incluso con doble cubierta. Pero en todos los casos ya estamos hablando de cables que son aptos para el tendido enterrado directo. Gracias, Álvaro Muñoz. Me causó curiosidad la protección antirroedor. ¿Qué componente tiene la protección para ser antirroedor? Bien, bueno, contamos con cables ópticos que son dieléctricos antirroedor, y en ese caso la protección dieléctrica está basada en refuerzos que tienen diversas dimensiones y agrupación de fibras de vidrio, o también la protección antirroedor lograda por medio de armaduras metálicas corrugadas, que puedan ser de acero tradicional con un film de polietileno que le da ese color verde, como ustedes ven en la imagen sobre el margen izquierdo superior, o también con blindajes de acero inoxidable. Básicamente esos son los dos elementos sobre los cuales podemos trabajar para desarrollar protecciones antirroedor en los cables ópticos. En el caso de que no conozcan o no tengan certeza sobre el tamaño de los roedores que puedan llegar a atacar el cable y cuál es el nivel de desarrollo de colmillos de esos roedores, lo que recomendamos es que se trabajen con cables con armadura metálica, que son los que garantizan el 100% de protección antirroedor, aún contra los roedores de gran porte. Gracias, Alex Cifuentes. En área saturada de humedad extrema, zona de rayos extremos, ¿qué tipo de fibra y recubrimiento se utiliza? Bien, si el cable va a ir en tendido aéreo, lógicamente es recomendable un cable dieléctrico autosoportado para evitar o disminuir el riesgo de descarga eléctrica. Ahora, si el cable va enterrado en forma directa, ya ahí el cable que pueden colocar es tanto con armadura metálica enterrado directo o dentro de ducto. Sucede que cuando colocamos un cable con armadura metálica enterrado directo, normalmente las profundidades a las cuales se va a instalar el cable son no inferiores a unos 80 centímetros. De ahí para adelante, o sea, estamos hablando de profundidades de 80, de 90, de 100 centímetros, incluso en algunos casos superiores a 1 metro.
cuando ustedes instalan un cable, aún teniendo armadura metálica a esa profundidad, en el caso de una descarga atmosférica, ya la resistividad que va a encontrar esa descarga a lo largo de la Tierra, por más humedad que tenga, va a permitir esa humedad que se disipe la descarga y no va a estar afectando al cable, porque recuerden que el cable, aún teniendo armadura metálica, está protegido por una cubierta de polietileno, con lo cual la armadura metálica nunca debería estar expuesto en contacto directo con la Tierra. Andrés Cardoso, ¿los splitters son balanceados o se pueden pedir desbalanceados? Bien, muy buena pregunta, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero respondiendo ya mismo a la pregunta, los splitters pueden ser tanto balanceados como desbalanceados y acorde a lo que nos solicite el cliente por su requerimiento de diseño de red, con lo cual un splitter desbalanceado puede ser 70-30, 60-40, 80-20, el porcentaje que nos soliciten sin ningún problema. Gracias, Jorge Robledo. ¿Qué longitudes de gotas tienen estandarizadas? Bueno, entiendo que si están hablando de longitudes de cotas para lo que es los cables de distribución, es un poco lo que yo les comentaba recién, que lo están viendo aquí sobre el margen inferior derecho, 50, 100, 150, 200, 250 y 300. ¿Para qué se utilizan esos cables de distribución? Ahora lo vamos a ver bien en detalle, pero para que tengan una referencia rápida, esos cables los vamos a utilizar para interconectar las cajas NAP con las cajas CDO y con las cajas terminales. Entonces vamos a tener la posibilidad de interconectar todos esos productos que forman parte de la red FTTH OneClick con esos cables de distribución con longitudes promedio estándar de hasta 300 metros. No obstante, si es necesario, se pueden producir con longitudes superiores. Gracias. Gerardo Rodríguez, ¿qué durabilidad tiene al roce con plantas con el tiempo los cables de distribución? Bien, muy buena pregunta. Bueno, la realidad es que la vida útil de los cables y de los productos de OneClick está basada en la vida útil de los cables tradicionales de planta externa. O sea, estamos hablando ya de vida útil de 20-25 años. Sucede que en el caso de tener fricción contra un árbol, una planta o cualquier otro elemento con el cual se esté friccionando, tarde o temprano se puede producir un desgaste de la cubierta externa. No obstante, eso no implica que el producto va a dejar de funcionar, ya que tiene refuerzos de aramida, otra cubierta interna, nuevamente refuerzos de aramida, y después incluso la fibra está protegida, es un cable de tipo tie buffer, está bufferizada. Lo que nosotros recomendamos es que se busque la forma de evitar esa fricción o ese roce, justamente para poder alargar la vida útil del cable y que llegue con normalidad a estos 20 o 25 años como cualquier producto tradicional de planta externa. Gracias, Jorge Robledo. ¿Qué longitudes de cables de acometidas tienen estandarizadas? Bien, nosotros hemos tomado como productos estándar o longitudes estándar cables drop de 80, 100 y 120 metros. No obstante eso, ya hemos trabajado en algunos proyectos con cables drop de 40 y 50 metros, mucho más pequeños, y también con cables de 150 metros. Tengan en cuenta ustedes que el cable drop que estamos proponiendo para OneClick es un cable plano, luego lo vamos a ver más en detalle, de tipo microfigura 8, y es un cable que está especificado para un vano máximo de 80 metros. Normalmente dentro de ciudades ya ese vano es más que suficiente para poder hacer una acometida. Pero en el caso de que ustedes necesiten longitudes mayores, como por ejemplo 150 metros, se produce sin ningún problema. Raúl, ¿vos me escuchás? ¿Ahora? Sí, Ana. Ah, bueno, gracias a Mauri. Salí y volví a entrar porque se había colgado la aplicación. Una pregunta de Julián Salamanca es: ¿qué nivel de protección IP cumplen estos conectores? Bien, los conectores son IP68 y después si vamos a el
desarrollo de la red, y ahora yo les voy a mostrar distintos elementos que componen la red OneClick, tenemos niveles de hermeticidad IP65 y IP68. Para hablar un poquito más sobre el tema, cuando ustedes colocan una caja de distribución, una caja CDO, una caja NAP, que tiene un grado de hermeticidad IP65, ese nivel de hermeticidad les permite a la caja almacenar todos sus componentes internos protegidos del medio ambiente, de la lluvia, de la humedad, etc. Pero ¿qué sucede? Esa caja con nivel IP65 no es recomendada y no se debe colocar en un tendido subterráneo. Entonces, si ustedes estuvieran frente a un diseño de red o a un desarrollo, un despliegue de red FTTH, donde debe ser 100% subterráneo, contamos también con cajas de distribución, cajas NAP y cajas CDO, OneClick, que son con nivel de hermeticidad IP68. Entonces ahí, no solo el conector, que es IP68, nos va a asegurar de que no vamos a tener penetración de agua, de humedad o de polvo, de suciedad, sino que también la caja tiene exactamente el mismo nivel de hermeticidad. Perfecto. Otra pregunta y podés seguir entonces, Raúl. La fibra ASS de 48, ¿qué vano llega a soportar? En realidad, nosotros estamos planteando para lo que es redes de FTTH, como mencioné antes, cables autosoportados dieléctricos que normalmente van a ser utilizados en vanos de 60, 80 y hasta 100 metros. Pero si ustedes tuvieran necesidad de colocar y desplegar un cable ADSS con vanos superiores, perfectamente se pueden cubrir vanos mucho más grandes que de 100 metros. Podemos estar cubriendo vanos de 120, 150, 200, 400 metros y más. Después, sobre el final de este seminario, van a ver nuestro sitio web y los voy a invitar a que lo visiten con tranquilidad, y ahí van a poder encontrar dos grandes grupos, lo que es FTTH, con estos vanos cortos, y lo que es redes backbone, donde ahí van a encontrar cables ADSS que pueden cubrir vanos de incluso hasta 1600 metros. Perfecto, Raúl, sigamos y después cualquier cosa te pregunto. Bien, excelente. Bueno, entonces vamos a ver ahora cajas CDO intermedias. ¿Para qué utilizamos estas cajas CDO intermedias? Las cajas CDO intermedias nos permiten realizar interconexión entre distintas cajas CDO y cajas terminales. Entonces, si ustedes observan, la caja que está sobre el margen superior izquierdo, denominada como R1B, y la caja que está por debajo, físicamente, son prácticamente iguales. Ahora, ¿qué sucede? Ustedes van a ver que en la caja inferior, que ya es una caja terminal, tenemos un conector marcado, un puerto de entrada marcado con color rojo, y todos los demás son de color negro. Cosa que no sucede en las cajas CDO intermedias. ¿Ven que hay un conector al lado de color verde, otro de color azul? Bueno, esto lo que nos está indicando es que esa caja justamente es una caja CDO intermedia que me permite realizar las dos funciones: interconectar esa caja con otras cajas CDO, tanto intermedias como terminales, y al mismo tiempo poder derivar cables drop, cables a los usuarios. ¿Por qué? Porque mantengo 8 puertos preconectorizados en color negro. Entonces, ahora empezamos ya a ver un poco codificación de colores. Hace no mucho tiempo, un mes atrás aproximadamente, un cliente, cuando le explicaba acerca del sistema OneClick, me dijo, bueno, pero nada es infalible, porque si conectan el cable de distribución en un puerto que no corresponde, se equivocan, la red no va a funcionar. Entonces yo me sonreí y le expliqué. Obviamente que el error humano siempre es una potencial falla, pero para reducir al mínimo posible ese error humano, nosotros hemos desarrollado este sistema bajo un esquema de código de colores. Entonces, de esa forma, todos los puertos de entrada de cada una de las cajas preconectorizadas OneClick
No importa la cantidad de puertos que tenga, no importa si es una caja NAP, CDO intermedia, CDO terminal, el tipo de caja que fuere, el puerto de entrada está marcado con color rojo. Ahí es donde yo voy a conectar el cable de distribución que le va a dar señal, que va a iluminar a nuestra caja. Es el que lleva la fibra óptica y la señal activa. Luego voy a tener puertos de salida de color negro. Todos esos puertos de salida de color negro son los que voy a utilizar para conectar los usuarios, los abonados. Entonces, en cada uno de esos puertos negros yo solamente voy a utilizar cables drop, no voy a utilizar cables de distribución. ¿Y dónde voy a conectar los cables de distribución? En los puertos de color rojo, en los puertos de color azul, los puertos de color verde, que son los que voy a justamente necesitar para interconectar cajas. Ahí va a ir conectado el cable de distribución cilíndrico, circular, de 5 milímetros de diámetro, que funciona como un patchcord gigante de planta externa. Entonces, de esa manera evitamos cualquier posibilidad de error al momento de interconectar puertos. Bien, si vamos luego a la parte de cajas CDO terminales, estas cajas van a recibir la señal por medio del cable de distribución ingresando en el puerto rojo y van a estar destinadas solamente a conectar usuarios, a conectar abonados. Y vamos a tener la posibilidad de conectar 8 o en algunos casos, como la caja que está sobre el margen inferior derecho, hasta 4 usuarios. Esto nos permite realizar una conexión rápida, ya que no necesitamos abrir la caja como suele ocurrir con el esquema tradicional de FTTH, no necesitamos hacer fusiones, no necesitamos armar nada en ese lugar, sino que simplemente destapamos el puerto, retiramos el capuchón, lo destapamos, sacamos el protector que va a tener el cable drop, el ferrule del cable drop, sacamos por supuesto previamente el capuchón mecánico también, y ahí ya conectamos el nuevo puerto hacia el usuario que vamos a llevar ese cable drop. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Sí, te hago 2 preguntas, Raúl. Paola Maris Ospino pregunta, ¿qué tipos de cierre de empalme sería el más adecuado para tendidos de redes aéreas? Bien. Bueno, hay una variedad muy amplia de cierres de empalmes. Vamos a volver un poquito a la parte de cierres de empalme. Acá están viendo 2 en imagen. La realidad es que para un tendido aéreo, todos los cierres de empalme, si están correctamente instalados, van a funcionar perfectamente, tanto los que tienen puertos termocontraíbles como puertos mecánicos. Hay quienes defienden a ultranza los cierres de empalme con puertos termocontraíbles porque vienen ya de la época de los famosos cierres de empalme en saga, los Raikem y demás, que se flameaban y confían solamente en eso. Y hay quienes prefieren los cierres de empalme mecánicos. Si yo tuviera que recomendarles o elegir, les diría que prefiero un cierre de empalme con puertos mecánicos porque es más seguro para el instalador, para quien hace la instalación. Y si el producto está bien instalado, tanto en el caso de puerto mecánico como puerto termocontraíble, el cierre de empalme queda totalmente hermético y eso es lo que buscamos. Porque ustedes sabrán bien que el enemigo número 1 de la fibra óptica es el agua. Entonces, ¿qué buscamos con el cierre de empalmes? Ni más ni menos que reproducir o regenerar aquellos niveles de protección y capas de protección que le dan a la fibra óptica los cables, los componentes de los cables, las cintas absorbentes, el gel de relleno, si tiene o no una cubierta interna, las armaduras metálicas, la cubierta externa, todos los elementos que componen a los cables, lo que hacen es buscar la protección al máximo posible de la fibra. Y cuando nosotros realizamos la fusión, eliminamos todos esos niveles de protección, todas esas capas, y la fibra queda al descubierto, al desnudo. Por eso es que tenemos que optar por un buen cierre de empalme. Pero tanto unos como otros son buenos. Para un tendido aéreo pueden utilizar cierres de empalme de tipo Daumo o cajas lineales, que también nosotros contamos con esos productos, son cajas de empalme en línea. Hay quienes prefieren esos productos para colgarlos del suspensor de acero. Pero bueno, ya es un tema de preferencias, de gustos y de diseños de aplicación de red que cada uno define.
Una última y avanzamos entonces, Raúl. Jorge Robledo pregunta, en componentes con protección IP68, ¿qué altura de agua resisten y por cuánto tiempo se garantiza que no hay penetración del agua? Bien, muy buena pregunta. Nosotros lo que hacemos con el nivel IP68 es asegurarnos que si un producto, como en este caso una caja NAP, está colocado en una cámara principal, puede inundarse y puede tener 1 metro, 1,5 metros, 2 metros de agua y que mantenga la hermeticidad. Lógicamente, se busca cuando se colocan tanto los cierros de empalme como las cajas, no colocarlas en el suelo de una cámara principal, sino colocarlas sobre regletas o sobre las paredes de las cámaras para que tengan mayor altura. Cuanto menor sea la presión de agua a la que está sometida, mayor va a ser el nivel de seguridad que vamos a tener, y ya no por el producto, sino ante un error humano en por ejemplo, la reintervención de esa caja. ¿Por qué? Porque se puede instalar correctamente de forma inicial y después por algún trabajo de ampliación, de mantenimiento, de lo que fuere, de derivación, se reinterviene. Si esa reintervención no se hizo correctamente y con todos los elementos y cuidados necesarios, podría estar esa caja o ese cierre de empalmes expuesto a la penetración de agua. Con lo cual, en la medida en que nosotros podamos colocar el producto lo más elevado dentro de la cámara, lo vamos a estar sometiendo a menor presión de agua y mayores son las chances de que no ingrese agua, aún habiéndolo armado incorrectamente. Si el producto está armado correctamente, puede soportar 1 metro, 2 metros de presión de agua sin ningún problema y de forma continua. Se sobreentiende que las cámaras están diseñadas para que esto no suceda, tienen drenajes y no deberían estar los 365 días del año sometidos bajo la presión de agua. Pero en el caso de que fuera por accidente una situación de la vida real, lo puede soportar sin problemas. Perfecto, Raúl, avancemos y en la próxima te consulto. Bien. Bueno, seguimos entonces con los componentes o los elementos que forman parte del sistema OneClick. Los cables drop, como ustedes pueden ver acá, ya no estamos viendo un cable cilíndrico de color negro, sino que son cables planos de tipo microfibra 8, es un cable drop con cubierta LSZH, de color gris y con el conector reforzado OneClick. Uno de los detalles interesantes, que lo pueden ver en este cable drop, y también lo van a ver en los cables de distribución, vamos a retroceder. Bueno, ahí en la imagen no sé si lo van a alcanzar a ver, lo van a ver mejor acá sobre el cable drop, es que cada tapa, cada tapón que trae el conector reforzado, tiene en esta parte, en la parte terminal, un ojal, para que nosotros podamos enhebrar ahí una guía, un hilo de pasada y poder ayudarnos tanto en los tendidos aéreos como en cualquier condición en la cual es necesario traccionar y llevar el cable. Entonces, respondiendo un poco a lo que nos preguntaban, acá tienen longitudes de 80, 120, 150 metros, son longitudes estándar para nuestros cables drop. Luego también vamos a tener las cajas rosetas o cajas terminales, ¿sí? Que pueden ser como esta que ven acá de 2 puertos o de un solo puerto en línea. Normalmente estas cajas terminales o rosetas requiere la realización del armado de un conector mecánico o de la fusión contra un píctel, cualquiera de las dos cosas. Lo que habitualmente se está utilizando mucho en estos momentos es el armado de un conector mecánico, como el que ven sobre el margen izquierdo inferior, directamente sobre el otro extremo del cable drop que no está preconectorizado. Entonces se corta el cable drop, se realiza el desaislado de la cubierta, se accede a la fibra, se limpia la fibra, se desaísla la fibra, se corta con un cleaver y se coloca y se arma este conector de campo. Ese conector de campo lo vamos a colocar dentro de una roseta en línea y de esa manera tenemos lista la red para conectar en el otro lado del acoplador o del coupling este patchcord que vemos ahí de color blanco, que ya se ha estipulado como un patchcord de uso domiciliario, de uso en interior
del edificio y del propietario que va a recibir la señal por medio de fibra óptica. Raúl, si bien ahora vas a profundizar un poco en esto, te hago algunas preguntas. Sí, cómo no. Jesús Campos pregunta si solo se puede distribuir un máximo de 8 clientes por caja, justo lo que me parece que ibas a empezar a explicar ahora. Bien. Sí, en realidad, por cuestiones de diseño, se establece o se estipula que se puedan conectar hasta 8 usuarios por cada caja. Sucede que en el caso de que ustedes tengan la necesidad de colocar, por ejemplo, conectar 20 abonados en una misma cuadra o manzana, podrían utilizar 3 cajas CDO terminales, ¿sí?, como las que estuvimos viendo recién, de 8 puertos cada uno. Entonces estaríamos tomando 2 cajas con la capacidad máxima y una tercera solamente al 50%. Siempre es importante que en el desarrollo de redes de FTTH tengamos en cuenta la posibilidad de crecimiento en lo que hace a cantidad de usuarios a conectar y en el crecimiento y despliegue de red, en la flexibilidad y la modularidad de esa red. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros vamos a trabajar con las cantidades tope máximas de cada producto, en algún momento donde necesiten realizar mayor cantidad de conexiones, se van a ver obligados a realizar el tendido de otro cable de distribución y colocar otra nueva caja. Entonces es importante tener algo en cuenta de reserva o de ganancia en lo que hace a cantidad de usuarios. Pero normalmente este sistema está establecido en 8, más allá de que hay cajas que pueden interconectar hasta 16 usuarios finales sin ningún problema. Pero digamos que el rango va desde 4, que es la caja más chiquitita, hasta 16, que sería la capacidad tope máxima de las cajas más grandes. Raúl, preguntan si no es muy oneroso colocar estos elementos en los postes cuando las distancias son muy grandes y, bueno, si no son susceptibles de robo, eso ya sí, se amuran, pero bueno, explícanos. Bien. No, mucha gente me ha consultado y me dicen, bueno, pero estos sistemas son más caros que el despliegue de una red de FTTH tradicional. Y la realidad es que acá hay que tener en cuenta 2 cosas. Si bien el costo de cada caja individual va a ser un poco mayor que una caja de distribución convencional que no tenga ningún tipo de conector reforzado, cuando ustedes ponen todo dentro de la balanza a nivel de costos, y estamos hablando ya del personal capacitado para hacer fusiones, las cuadrillas, las fusionadoras, los OTDRs, los seguros para esos equipos, los seguros de ART para el personal, todo lo que involucra el despliegue de la red, OneClick preconectorizado saca ventaja y es más económico que una red convencional. Y si no, piensen ustedes que las grandes operadoras ya a nivel mundial están utilizando y están cada vez más enfocadas a preconectorizado y no despliegan prácticamente ya nada de red con sistemas tradicionales, como los que veíamos al principio de este seminario. Y eso no es capricho, no es por esnovismo, no es por moda, es porque ellos hicieron las cuentas y se dieron cuenta que es mucho más rentable. Y también hay otra ventaja. Suponiendo que exista algún tipo de vandalismo, que se roben esa caja, pongamos que se roban una caja NAP o que se roban una caja CDO, podemos reemplazar, salvo que sea la primera caja NAP, todo lo demás lo podemos reemplazar y colocar los cables de distribución en forma inmediata sin realizar ninguna fusión. Mientras que con cualquier caja de distribución tradicional vamos a tener que llevar no solo la caja, sino empezar a hacer los trabajos de fusión. Con lo cual eso hace que el tiempo de restaurar el servicio sea mucho mayor, el equipo necesario para restablecer el servicio sea mucho más sofisticado y que requiera de personal altamente capacitado. Entonces, por muchas razones, OneClick sigue siendo competitivo y es mucho mejor solución que un esquema de red convencional con productos tradicionales. Y ya no importa las distancias entre cajas y demás. Ahora, dicho eso,
también es interesante que ustedes conozcan que hay productos como las cajas CDO que están viendo sobre el margen derecho, que son productos blindados. Es decir, que no solo son IP68, sino que además no las pueden intervenir, no se pueden abrir. Entonces hay cajas que sí son accesibles y cajas que no. Con lo cual, si esa caja está bien amurada, ya es mucho más difícil que puedan dañar las conexiones que hay dentro porque tienen que destrozarla o virtualmente arrancarla porque no hay forma de poder abrirla. Perfecto, Raúl, te hago 2 preguntas más y seguimos. ¿Las cajas y domos bajo qué nivel de impacto IK están certificadas? Bien, bueno, las cajas estas están certificadas para que resistan la vida útil a la intemperie, con lo cual este tipo de producto está preparado para resistir, por ejemplo, granizo del tamaño del pedrisco. Estas cajas se ensayan bajo las mismas estándares internacionales que los cierres de empalme. Entonces, ¿cuál es el elemento más agresivo que puede recibir un cierre de empalme en tendido aéreo, colocado en columna o en poste o sobre un suspensor de acero? El impacto de granizo. Bueno, estos productos también están certificados y homologados para que puedan resistir al impacto de granizo de gran tamaño sin romperse, ni rajarse, ni perder la hermeticidad. Perfecto. Una pregunta más y seguimos. ¿El sistema OneClick es compatible con otras soluciones como las de Huawei, Corning, etcétera? Bueno, sucede que cada fabricante invierte muchos recursos, dinero, tiempo, etcétera, en desarrollar sus productos y eso hace que hasta el momento todavía sean sistemas propietarios. No obstante esto, OneClick en algún momento también va a ser compatible con otras marcas como las que mencionaba recién Ana, porque se busca que se pueda llegar a un nivel de universalidad donde se puedan interconectar productos y cajas y demás de distintos proveedores. Hoy todavía eso no está 100% implementado, pero también es cierto que con otros proveedores sucede exactamente lo mismo, o sea que no tienen compatibilidad todavía con otras marcas y bueno, se están trabajando en eso. Distintos fabricantes estamos justamente buscando la manera de hacer un poco las cosas más simples. Es algo así como lo que sucedió hace muchos años atrás con los conectores ópticos, que el Europa 2000 no era compatible con el SC, luego surgió el LC, tampoco era compatible con el ST y demás. Y en algún punto yo creo que va a haber una tendencia a la unificación de diseño de un conector reforzado. O de un adaptador, que de hecho algunos adaptadores ya hay en el mercado dando vuelta. Perfecto, Raúl, si querés avanzamos y después te hago otras preguntas. Bien. Bueno, entonces, algo interesante para que tengamos en cuenta. En este diagrama, desde el margen izquierdo, vamos a llegar con un cable óptico tradicional, ingresamos en la caja NAP principal y ahí vamos a tomar una fibra. Hacemos una derivación, una sangría. La vamos a fusionar contra un splitter y ese splitter ya va a alimentar a una salida preconectorizada. Y desde aquí ya vamos a ir con cables preconectorizados a las cajas NAP intermedias y a las cajas CDO tanto intermedias como si fuera el caso terminales. Luego de cada caja CDO vamos a tener la posibilidad de conectar cables drop que van a ir hasta el usuario final. Hace un ratito preguntaban si los splitters eran balanceados o desbalanceados. Bueno, hay algo que es importante que yo les cuente y les comente sobre OneClick, y es el hecho de que todos los productos están testeados y certificados en el laboratorio en fábrica. ¿Qué significa esto? Que cada caja NAP, cada caja CDO, cada caja terminal, cada caja CDO intermedia, cada cable de distribución, cada cable drop, está testeado uno por uno en el laboratorio, se emite un protocolo de pruebas de calidad que es aprobado por el área de calidad de la fábrica y va a estar incluido, adosado con cada producto.
Esto hace que nosotros podamos ofrecerles con total y absoluta confianza y tranquilidad que cada uno de esos productos, al haber sido testeado y controlado, está libre de defecto y de falla en la parte óptica. ¿Qué significa esto? Que ustedes literalmente podrían desplegar y armar una red de FTTH conociendo la atenuación total de toda la red, porque van a tener en cada caja la pérdida de inserción y la pérdida de retorno de cada conector, la pérdida que tiene cada splitter, van a tener también la pérdida de cada cable de distribución que ustedes están utilizando para interconectar cajas, y van a tener también la pérdida de atenuación de cada cable drop. Por lo tanto, podemos asegurarles que eliminamos el factor o el error humano y al mismo tiempo tenemos la posibilidad de ya contar con un valor de referencia muy preciso, por no decir prácticamente idéntico al que ustedes van a obtener cuando coloquen un OTDR y lo conecten sobre la red. Entonces, eso es un punto importantísimo que OneClick les asegura, a diferencia de lo que es un esquema de red tradicional de FTTH, que todos los productos están testeados, probados y analizados en laboratorio en fábrica y aprobados por el departamento de calidad. Ahora bien, dicho eso, vamos a poder desarrollar dos tipos de redes distintas, bajo un esquema desbalanceado y las redes bajo un esquema balanceado. Para quienes todavía no han trabajado con esto y que a lo mejor no lo conocen en profundidad, cuando hablamos de un esquema desbalanceado, nos referimos a una red donde la potencia inicial que vamos a tener ingresando a una caja NAV va a ser distribuida, o a una caja CDO va a ser distribuida de manera desbalanceada. Es decir, que dentro vamos a tener un splitter o varios splitters que son desbalanceados. ¿Qué significa desbalanceados? Que no van a tener el mismo nivel de división de potencia. Entonces, vayamos un poquito para atrás y veamos de qué se trata un splitter óptico. Un splitter óptico puede estar desarrollado bajo distintos formatos. El formato de tipo PLC, que es el que es más común, el más tradicional, que es una pequeña pieza rectangular de acero inoxidable, donde dentro lo que se va a estar haciendo es almacenar microespejos, nanotecnología, y ahí lo que estamos haciendo es dividir la señal lumínica de una entrada, o dos máximo, en n cantidad de salidas. Por ejemplo, 1x2, 1x4, 1x8, por 16, por 32, hasta 64. Entonces yo, por una entrada de señal óptica lumínica, voy a tener n cantidad de salidas, por ejemplo, hasta 64. Normalmente en los splitter PLC se trabaja con base 1x8, 1x2, 1x8, 1x16, como mucho 1x32. Ya no se llega a 64 porque es inmanejable. Esa cantidad de splitters ya se va a poder utilizar con unos splitters que son de tipo bandeja o modulares, de tipo LGX. Ahora, dicho eso, nosotros podríamos tener en un splitter que sea totalmente balanceado, una entrada y 4 salidas, donde cada una de esas 4 salidas tenga el 25% de potencia del ingreso de nuestra fibra a ese splitter. Ahora, si fuera desbalanceado, yo puedo tener una entrada al 100%, puedo tener 3 salidas con un nivel de potencia y una cuarta salida con otro. Por eso cuando hablamos de desbalanceados, estamos hablando de distintos porcentajes de salida, mientras que cuando hablamos de un splitter balanceado, no hablamos de porcentajes, sino de cantidad de puertos de salida o cantidad de fibras de salida. Entonces, de nuevo, un splitter balanceado puede ser 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, yo no hablo de porcentajes, de potencia de salida. Ahora, cuando hablo de splitters que son desbalanceados, entonces ahí sí tengo que referir si es 60-40, 70-30, 80-20, 90-10, cuál es el porcentaje de división entre la entrada y los puertos de salida. Dicho eso, entonces, acá podemos ver un esquema desbalanceado donde vamos a venir con un cable óptico tradicional de la red troncal, de la red metropolitana,
vamos a salir con un cable de ese cierre de empalme a la red subtroncal hasta ingresar en una caja NAP. Y luego desde esa caja NAP vamos a salir con los cables ya de distribución. Fíjense ustedes una cosa, que acá tenemos un símbolo de XX porcentaje, ¿sí? Porque justamente tenemos que definir cuál es el porcentaje de salidas que va a tener el splitter óptico que lleva dentro cada una de esas cajas. Y eso lo va a definir quien diseña la red. Quien diseña la red va a tomar en cuenta cuál es la potencia que tiene de salida de sus equipos en la oficina central, en el data center, cuáles son las longitudes que va a cubrir con su red y por ende cuáles son los niveles de atenuación máxima que va a soportar cada una de las cajas para llegar al usuario final con un buen valor, una buena señal óptica que le permita poder recibir todos los servicios que está transmitiendo el operador o el prestador de servicio. Normalmente, entonces, en un esquema desbalanceado, lo que proponemos son 6 ramas NAP y tener por cada ODN, y tenemos 8 ramas como capacidad máxima por cada NAP, ¿sí? Por eso fíjense que de vuelta estamos hablando de esquemas múltiplos de 8. Entonces, acá, por ejemplo, estamos viendo ya los niveles de potencia desbalanceados, 70-30, 70-30. Acá hay una caja CDO intermedia que, fíjense ustedes, tiene 50-50. Y finalmente acá tenemos una caja CDO terminal. Entonces, vean qué interesante. Un puerto de entrada de alimentación de color rojo que salió desde esta caja NAP, ¿sí? Un splitter acá está simbolizado de 1x2. Llegó hasta acá. Y ahí vamos a tener salida 70-30. ¿Qué significa este 70-30? Que yo voy a tener 70% de la potencia que ingresa a esta caja concentrada en este puerto de color azul. ¿Para qué? Para poder alimentar a otra caja, que es la que voy a tener, en este caso, sobre este margen. Y voy a tener el 30% de la potencia que ingresó a esta caja saliendo por los 8 puertos que van a los usuarios. Entonces, desde este puerto azul coloco un cable de distribución y vuelvo a entrar a esta caja que está acá, que es una caja CDO intermedia, también, como ustedes ven acá en el diagrama, de un 70-30 y con un splitter de 1x8 que es balanceado. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo de nuevo voy a entrar con una potencia que representaba el 70% de lo que entró acá, lo voy a llevar hasta acá y acá lo voy a alimentar a esta caja. Y a su vez voy a tener la posibilidad de salir con otro splitter desbalanceado, con un cable de distribución a esta otra caja. Mientras que internamente también hay un splitter que es 100% balanceado 1x8 para salir a los usuarios o acometidas finales. Ya cuando llego a esta caja, que es la tercera caja de la cascada, vean que tenemos un splitter de 50-50. Entonces entra la potencia que venía desde esta caja y se divide en dos, por la mitad, exactamente igual. Uno que va al puerto verde, otro que va a esta distribución de 8 usuarios. Y finalmente esta caja, que tiene solo un puerto rojo y 8 puertos negros, es la que recibe la señal de esta caja anterior y que va a distribuir la potencia para llegar a estos niveles de potencia en los puertos. Entonces, eso es lo que se busca con un esquema desbalanceado. Bien, el otro esquema, ¿alguna pregunta? Sí, hay unas cuantas. No sé si querés terminar con los esquemas y después avanzamos con todas las preguntas juntas, como vos prefieras. Dale, vemos esto del esquema balanceado y luego avanzamos con las preguntas. Bueno, en el esquema balanceado sucede algo similar. Venimos con el cable de la red troncal, ingresamos a el cierre de empalmes principal, luego vamos a la caja NAP o a la caja NAP principal, y desde allí vamos a ir con cables preconectorizados, como ustedes ven acá, de una sola fibra, y vamos a ingresar a cajas que tienen dentro, en su interior, splitters totalmente balanceados, 100% balanceados. Entonces, ¿cuál sería el esquema, por ejemplo, que tenemos acá de conexión? Ingresamos a esta caja, yo les voy a mostrar
Acá. Acá lo van a poder ver mejor y luego regreso. Ingresamos con la señal óptica al puerto de color rojo y esa señal va a llegar a un splitter de 1x2. ¿Sí? Entonces, en ese splitter de 1x2 vamos a poder ir a uno de los puertos de salida y luego con la otra fibra vamos a llegar a un splitter de 1x4. De ese splitter de 1x4, 3 puertos van a estar disponibles para sacar potencia a otras cajas. Y la última fibra que sale del splitter de 1x4 va a un splitter de 1x8, que son los que van a alimentar esas 8 fibras a 8 usuarios o 8 acometidas. Entonces, este es un esquema típico balanceado donde vemos 3 niveles de cascadeo dentro de una misma caja. Un splitter de 1x2, un splitter de 1x4 y un splitter de 1x8. Vean ustedes que todo es 100% balanceado. O sea, acá la potencia que entra en cada uno de estos splitters se divide por partes iguales, no importa la cantidad de fibras que salen. Pero es así, siempre dividimos en forma permanente y constante la potencia para cada una de las fibras. Bien, ahora volvemos entonces a este esquema. Ese diagrama que les acabo de mostrar es lo que ustedes ven acá en pequeñito para estas cajas. Entonces, cada uno de estos puertos verdes que dijimos que sale del primer splitter de 1x4, o sea, hay un splitter de 1x2 que es el inicial, se alimenta un splitter de 1x4 y de ahí tenemos 3 salidas, 3 puertos en color verde para poder alimentar estas 3 cajas de tipo S2 o cajas CDO. El otro splitter, la otra fibra, perdón, que salía del splitter de 1x2 va a alimentar esta nueva caja que también tiene un splitter de acá de 1x4 y de 1x8. Y así es como tenemos la posibilidad de desplegar o desarrollar un esquema balanceado. Dentro de los esquemas balanceados hemos también realizado la posibilidad de trabajar con módulos de tipo M4 y M8. Esto está apuntando a la cantidad de usuarios o de abonados. Este es un trabajo que desarrolló una empresa integradora y constructora en Argentina, llamada Tecnored, que está desplegando redes con estos sistemas, y entonces ellos diseñaron 2 módulos distintos. Uno para 256 abonados y otro para algo más de 500 abonados, que son el módulo M4 y M8, o por cantidad de manzanas. Entonces, luego del análisis que ellos hicieron, definieron esos 2 módulos para tener un listado tipo budget de materiales y budget de potencia también, y saber qué es lo que necesitan para cada tipo de despliegue de red. Entonces, acá estamos viendo un ramal de tipo 8M, donde vemos que tenemos en total estas 4 cajas de cada lado CDO que completan esas 8 cajas totales, que a su vez cada una de esas cajas puede interconectar o dar servicio, alimentar hasta 8 usuarios. Entonces ahí es como vemos cómo está concebido o desarrollado este sistema, y lo mismo para lo que es el sistema M4. Y bueno, y acá tenemos también la posibilidad de ver los niveles de potencia luego de los distintos cascadeos y de los splitters. Tengan en cuenta ustedes que tanto los splitters como los conectores están generando o incrementando la atenuación total de la red. Entonces es importante que quien diseñe la red tenga en cuenta esos valores para asegurarse que una vez que toda la red esté instalada, todos los puertos y todos los usuarios reciban la potencia adecuada, cada uno en su oficina o en su casa residencial. Contame, Ana, ¿qué preguntas había? Perfecto, Raúl, te cuento. Julián Salamanca pregunta si es aconsejable inyectar presión interna para verificar hermeticidad y cuál es la presión que se le debe aplicar. Bien. Bueno, esa también es una muy buena pregunta. Primero, normalmente los cierres de empalme llevan una válvula para hacer pruebas de hermeticidad. El punto es que nosotros no deberíamos superar la presión que tendríamos
como presión resultado del agua si estuviera en una cámara, como yo les contaba, con 2 metros de agua. Entonces estamos hablando de gramos. Con que ustedes hagan una presurización que apenas esté por encima de la presión atmosférica, eso ya es suficiente para comprobar hermeticidad. Ahora, ¿qué sucede? Un punto muy importante es que deben sí o sí despresurizar el cierre de empalmes. Hay gente que cree que coloca el cierre de empalme en un tendido subterráneo, lo deja presurizado porque así aguanta más a la presión posible externa del agua. Eso es un error. ¿Por qué? Porque están sometiendo al cierre de empalme a una presión interna para la cual no fue diseñado. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta ustedes que la función del cierre de empalmes es mantener fuera el agua que puede estar rodeando e incluso tapando ese cierre de empalmes, pero no mantener presión interna. Con lo cual, por cuestiones de diseño, estaríamos generando un daño si nosotros dejamos el cierre de empalme presurizado. Entonces, una vez que hicimos la comprobación de que el cierre de empalme quedó correctamente instalado, que todos sus puertos y sellos están hermetizados, despresurizamos. Primer punto. Y segundo punto, cuando hagan esa prueba de hermeticidad, háganlo con aire seco. Necesitamos trabajar con un compresor que trabaje con sales disecantes o con algún otro elemento, por ejemplo, centrifugado de aire, para asegurarnos que el aire que estamos inyectando es aire totalmente seco. Si no, de lo contrario, lo que estamos haciendo es un daño. ¿Por qué? Porque le estamos metiendo humedad con ese aire a presión que le estamos inyectando al cierre de empalmes. Esa humedad queda almacenada, se queda reciclando dentro del cierre de empalmes, condensa, evapora, y tarde o temprano termina dañando la fibra. Perfecto, Raúl. Para el patchwork óptico interior, ¿qué grado de flamabilidad resiste? Tanto los patchwork de interior como los cables de distribución y el cable drop de One Click, todos son LSZH, que es el máximo nivel de flamabilidad. LSZH significa Low Smoke Zero Halógeno, es decir, que es un producto, es un cable que no produce humos, baja emisión de llamas y contiene 0 halogenados, que son los gases tóxicos. Genial. Ernestina Ortega pregunta, ¿el conector de campo cumple los requerimientos de Telcordia GR 1081? ¿Cuál es su vida útil? Cumple con todos los requerimientos de las normas internacionales como la Telcordia y de hecho es un conector mecánico reutilizable. Nosotros recomendamos que se puede reutilizar hasta máximo de 5 veces. No recomendamos que se reutilice mayor cantidad de veces porque se va perdiendo el gel que lleva adentro para reducir al máximo posible el cambio de medios. Pero es un producto que, de nuevo, está considerado para que cumpla con la misma vida útil que va a tener toda la red de fibra. Normalmente lo que sucede es que por cambios en la posición y ubicación de la caja terminal, por bajas de servicio y demás, no va a estar el conector mecánico instalado en una casa durante 20-25 años. Pero si fuera el caso, tiene esa vida útil y debería funcionar sin problema. Por eso ahí es importante y recomendamos que puedan verificar nuestros videos de instalación, las recomendaciones y manuales de instalación del conector mecánico y que lo instalen una sola vez, porque si lo instalan correctamente en el primer intento, se van a asegurar de que tenga en su interior todo el contenido de ese gel para evitar los cambios de medios por difracción y dispersión de la señal lumínica. Gracias, Raúl. Rubén Hausman pregunta, ¿los conectores tipo bayoneta son de desarrollo propietario o son tipo Huawei? No, OneClick es un desarrollo propio y es un conector reforzado. Como les decía, no es, por lo menos hasta el momento, todavía compatible con Huawei. Y a diferencia de otros sistemas preconectorizados, nuestro conector reforzado OneClick, y como bien él mencionaba, se insertan de tipo bayoneta, tienen una guía que nos permite colocarlo en una sola posición.
¿Cuál es la ventaja de esto? Que a diferencia de otras marcas que requieren el enroscado del conector mecánico, si hubiera deposición de polvo sobre los sellos, los O-ring, al enroscarlos se empiezan a dañar y degradar los sellos, con lo cual se acorta la vida útil. En este caso, al ser de inserción directa, no tenemos ese problema o ese tipo de situación que acorta la vida útil del sellado. Gracias, Raúl. Jorge Robledo pregunta si se puede evidenciar el cumplimiento de prueba óptica, geometría de conector y acabado visual de los conectores, si lo podemos evidenciar. Si lo podemos, ¿cómo, Ana? Perdón. Evidenciar, o sea, podemos dar la comprobación de eso. Sí, a ver, cuando nosotros realizamos, tal vez lo que podemos hacer es mostrarles luego algunos de los videos o invitarlos a que puedan verlos dentro de nuestra página web. Cuando la forma más fácil y simple de asegurarnos que el conector quedó correctamente instalado es lo que le da el nombre a nuestro sistema. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros insertamos correctamente el conector macho sobre la cupla, el acoplador que tiene alguna de las cajas, cuando lo insertamos hasta el tope, vamos a poder oír un pequeño clic. Ese clic es justamente el que le da el nombre a nuestro conector y es el que nos permite asegurarnos de que está correctamente instalado. Si no escuchamos ese sonido es porque todavía no lo insertamos como corresponde o no llegó al final del recorrido. Esa es la comprobación más fácil, rápida y sencilla, sin utilizar ningún elemento de medición como un OTDR, un power meter o lo que fuere. Sí, perfecto, Raúl. Ahí yo escribí cuál es nuestra página web y cómo llegan a esos videos instructivos. Jesús Mena Campos pregunta, ¿qué porcentaje de averías tiene este tipo de red, tanto en red entre vanos y hacia el cliente final? Bien, si no hay sabotajes, no tiene absolutamente ningún porcentaje de error o de falla, o sea, es 100% libre de fallas. Es un sistema de tipo plug and play con 100% de eficiencia. Esa es la diferencia fundamental o una de las grandes diferencias, como yo les contaba al principio, respecto al despliegue de una red de FTTH con productos tradicionales. Ahora, si hay un sabotaje, supongamos que alguien corta o rompe un cable de distribución, no tenemos más que hacer que llegar a la zona con un cable de distribución de repuesto, desconectamos los pedazos del cable roto, conectamos el otro cable en cuestión de segundos y la red vuelve a funcionar sin ningún problema. Perfecto, Raúl. Sebastián Totonelli pregunta, ¿en la parte trasera del CDO se encuentra alguna cruz de ganancia y qué tamaño tiene? Sí, nosotros podemos suministrar las cajas, tanto CDO como NAP, con soportes para colocarlos en columna, en fachada o en poste, o bien con cruces de reserva para ganancia. Eso está disponible también. Normalmente todos nuestros herrajes son de acero inoxidable y a su vez cada caja tiene en el respaldo insertos de bronce roscados. Entonces eso nos permite ajustar y roscar los soportes de acero inoxidable, por ejemplo para colocar una villa, una abrazadera o mismo para poder sujetar una cruz de reserva de ganancia sobre los insertos roscados de bronce y no sobre el material plástico de forma directa. Entonces eso le da mucha más resistencia y vida útil. ¿Y qué pérdida de potencia es generada por cada CDO? Bueno, eso va a depender de justamente el nivel de spliteo y el tipo de splitter que tenga dentro. Pero para que tengan en cuenta ustedes un detalle, todos estos esquemas que yo les mostraba recién ya tienen previsto este tipo de diseño con las pérdidas de atenuación, tanto por los cables de distribución, por los splitters y por las pérdidas de inserción. De hecho, cada caja dentro va a tener su protocolo de pruebas, donde están detallados la pérdida de inserción y la pérdida de retorno de cada uno de los puertos ópticos y las pérdidas ópticas de cada uno de los splitters que lleva. Todo eso va a estar dentro de cada una de las cajas de las que se pueden abrir. Y en el caso de las cajas que son de tipo CDO terminales, como este modelo
que está en la parte inferior de esta imagen, que no se abran, está dentro del embalaje de la caja del producto para que ustedes lo puedan también almacenar y guardar como registro de toda la red, de los productos que están utilizando. Raúl Gerardo Rodríguez pregunta, ¿cuál es la potencia ideal en el usuario que debo tener antes de conectar la ONU? Bueno, acá lo están viendo, o sea, apuntamos normalmente a este tipo de niveles de potencia, como lo están viendo en este diagrama. A ver, todo esto de nuevo va a depender de qué tipo de equipos utilicen, cuáles son las longitudes que van a recorrer con los cables de distribución, qué cantidad de spliteos van a tener en el medio, cuánta sensibilidad o no tiene el equipo del lado del usuario. Entonces hay márgenes como para que ustedes puedan ir jugando con todo eso, pero siempre tengan en cuenta que es importante tener algo de respaldo o algo de reserva en el valle óptico, en la potencia, y no llegar tan al límite con lo justo, porque a veces pasa que por una cuestión de diseño se llega muy al límite, el sistema y la red funciona bien en el momento inicial, pero después, si al cliente se le ocurrió, por alguna razón, desconectar y conectar varias veces el patchcore para mirar a ver qué tenía y se ensució ese patchcore, ya puede que el enlace se caiga por partículas de polvo. Entonces, es bueno que hagan un buen trabajo a la hora del diseño de la red, como para llegar con valores como estos que están viendo acá, que son valores más que razonables y confiables. De hecho, con ese tipo de niveles de potencia no van a tener absolutamente ningún problema. Raúl, te hago dos preguntas más y avanzamos. No sé cuánto te queda de la presentación, pero te hago dos preguntas más. Marcelo Ramírez pregunta si en el caso del esquema de la red balanceada se puede splitear 1 por 128, porque dice que lo que planteamos acá en la presentación es de 1 por 64. Sí, la realidad es que, a ver, con fibras ópticas ustedes pueden trabajar y desarrollar y desplegar redes con una libertad enorme, cosa que no podíamos hacer con otros elementos que no fuera fibra. Y de hecho, con fibras ópticas optimizadas y con splitters que tienen niveles de atenuación ultra bajos, tenemos la posibilidad de desplegar y desarrollar redes prácticamente en variables enormes. Ahora, en la vida real y en la práctica suele no utilizarse un spliteo de 1 por 128, justamente por las pérdidas de potencia. ¿Por qué? Porque eso los va a llevar a que toda la red esté condensada, comprimida, en una distancia muy corta, muy pequeña. Esto significa que van a tener una pérdida enorme en un solo splitter y les va a dificultar el trabajo de cascadeo y de dispersión de la red. Tengan en cuenta que cuando hablamos de realizar redes y diseñar redes con splitter de 1x8, por 16, por 32, estamos justamente teniendo en cuenta la posibilidad de que esa red sea flexible, escalable, modular. Si nosotros llevamos la red a un spliteo de 1 por 128, probablemente cuando tengamos necesidad de conectar nuevos abonados que salgan de ese número mágico 128, vamos a tener que empezar a desplegar una red nueva. Entonces se pierde un poco la esencia de este tipo de redes de FTTH modulares y flexibles. Pero bueno, físicamente poder se puede hacer. Bueno, acá les voy a mostrar entonces un poco el diseño de las cajas de distribución. Vamos a avanzar un poquito con esto, que ya nos queda un par de slides, así podemos también darle tiempo a más preguntas. Acá estamos viendo cajas de distribución de 16 puertos. Son cajas, como hablábamos antes, que tienen la capacidad de recibir cables ópticos de la red metropolitana, de la red de fibra, como por ejemplo lo que estamos viendo acá, ¿sí? Puertos individuales y puerto VAL doble para realizar derivaciones o sangrías. En el frente de las cajas vamos a tener los distintos niveles de spliteo grabados, esto es un punto importante, y a su vez cada caja que sea reintervenible va a tener una llave con seguro de tipo medialuna para poder acceder al interior. Entonces acá estamos viendo cajas con capacidad de 16 puertos, cajas que en este caso son de tipo NAP expandidas,
cajas en línea. Este es un producto también muy interesante porque, a diferencia de los que veíamos acá, este producto va instalado en línea, en tendido aéreo, y consta de dos partes totalmente diferentes. En la base vamos a tener la posibilidad de colocar 4 cables, ingresar con 4 cables de la red metropolitana, ya sean ADSS, ducto o armado, por cada lado. En esa caja vamos a tener puertos siliconados para ingresar 4 cables por cada lado. Vamos a tener en la parte inferior una torre de 2 pisos para hacer la reserva de los tubos buffer y 3 bandejas portaempalmes, con lo cual podemos hacer trabajos de fusión y derivación. Mientras que en la parte superior de esta caja ya está todo el área de preconectorizado, donde se almacenan los splitters y donde tenemos a ambos lados las salidas preconectorizadas. También existen cajas como estas que están acá, que ustedes están viendo, que se pueden utilizar tanto en interior como en exterior, y son totalmente preconectorizadas y también con la posibilidad de recibir cables en la parte central de lo que sería una red de distribución o una red metropolitana. Acá estamos viendo más en detalle lo que yo les comentaba recién. Por ejemplo, estas ya son cajas de distribución de 8 puertos. En este caso, que es una caja de tipo NAP expandida, tenemos 2 puertos individuales para los cables nuevamente ADSS, ducto o enterrado, un puerto doble para hacer derivaciones y 4 puertos por cada lado preconectorizados para conectar abonados. Este otro producto es una caja circular, donde por el centro tenemos un puerto BAL doble y al mismo tiempo cuenta con un puerto de entrada de color rojo, que no se alcanza a ver aquí, y 8 puertos de salida para los cables drop. Lo mismo sucede con cajas en línea, con un puerto de entrada y 8 puertos de salida, o cajas como esta que estamos viendo acá, que son para colocar en fachada, en poste o en columna. Y finalmente, este producto, que es muy interesante, es una caja de distribución de 4 puertos, tan compacta que en alguna presentación llegamos a bautizarla la caja One Click celular, porque tiene el tamaño de un celular. Es muy, muy compacta y, como ustedes pueden ver, un puerto de entrada en color rojo y 4 puertos de salida ya preconectorizados. Aún siendo tan pequeña, tenemos una llave de acceso y podemos acceder al interior de la caja. Entonces, no importa la capacidad y la cantidad de puertos, siempre va a haber de nuestro lado, del lado de Arctic, productos disponibles para poder cubrir las necesidades que ustedes tengan de diseño, tanto en condiciones de aplicación y de instalación, como en cantidad de puertos. ¿Más preguntas sobre todo esto? Claudia Lorena Pedraza pregunta, para el análisis en el laboratorio de las pruebas ópticas de los patchwork, ¿se realiza con un OTDR? ¿Qué pérdida debe cumplir con estos patchwork? Bien. Bueno, una vez más, sí, se pueden realizar las mediciones con OTDR y, de hecho, cuando reciben el producto, incluso hasta el patchwork que va instalado en el domicilio del usuario final o en la oficina del usuario final, ese patchwork ya tiene las mediciones de protocolo de prueba de calidad hechos en laboratorio en fábrica, con lo cual no necesitan hacer ninguna medición porque ya lo tienen reflejado en el documento que se adjunta con cada producto. Perfecto, Raúl. Te hago otra pregunta. Víctor Gil pregunta, ¿cómo conecto el conector de bayoneta a un medidor de potencia, por ejemplo? ¿Existe algún tipo de acoplador ASC, DC, etcétera? Sí, lo que nosotros hacemos cuando tienen necesidad de colocar un medidor de potencia, por ejemplo un power meter, es recomendarles que utilicen un producto que es algo así como un cable de distribución, pero que en un extremo tiene el conector reforzado One Click y en el otro extremo, por ejemplo, un conector SC-APC tradicional. Entonces, de esa manera lo pueden conectar al power meter o al UTDR y poder hacer las mediciones sin inconvenientes. Perfecto. Digamos que eso ya es un producto para hacer pruebas y trabajos de mediciones, pero no forma parte de la red, ¿no? O sea, es como
un accesorio necesario para poder hacer mediciones con más fidelidad. En el caso de que existan sobrantes de cables drop, ¿se pueden reutilizar o hay que desecharlos? Pueden hacer dos cosas. El sobrante del cable drop se puede arrollar y guardar la ganancia, o pueden cortarlo a la medida necesaria. Cualquiera de las dos opciones es totalmente válida, dependiendo del tipo de instalación que hacen, del espacio que tengan o no para dejar la reserva, etc. Genial. Jorge Robledo pregunta, ¿los domos y cajas se pueden instalar sobre los cables de fibra óptica de interconexión cuando la autoridad prohíbe instalarlas en los postes? Sí, se puede. Lo pueden colocar sobre unas lingas de acero o sobre algún otro cable, se puede sin problema. Normalmente están diseñadas para colocarlas en fachada, en poste o en columna, pero como les decía, hay cajas que están desarrolladas específicamente, de hecho vienen con los soportes para colgarlos sobre el suspensor de acero, que son cajas como estas en línea, o como esta que está acá, y ya vienen con los soportes específicos para esa función. Sí, preguntan qué esquema es mejor, si el balanceado o el desbalanceado. ¡Qué pregunta! Bueno, en realidad no soy yo la persona más indicada para decirles cuál es mejor o cuál es peor, porque ahí hay muchas cuestiones de diseño de red, de despliegue, de practicidad y en algún punto preferencia de quien está diseñando la red. Hay operadoras y hay empresas que tomaron la decisión de trabajar con y desplegar redes desbalanceadas, y hay otras empresas y operadoras que tomaron la decisión de trabajar sí o sí con redes balanceadas y desplegar sus redes bajo un esquema balanceado. Tanto uno como otro es totalmente válido. Como les decía, no es que uno sea mejor o peor que el otro, sino que cada uno requiere o tiene sus particularidades de diseño. A lo mejor, para quien nunca desplegó una red con este tipo de sistemas, una red balanceada le puede resultar más fácil a los oídos de interpretar o de entender cómo funciona, pero conceptualmente es lo mismo. O sea, la única diferencia que van a tener es cómo se distribuye la potencia en esos splitters, si de forma estrictamente balanceada o despareja, desbalanceada. Pero después, a efectos de implementación de red, de productos, es exactamente lo mismo. De hecho, tengan en cuenta ustedes que nosotros un mismo producto lo podemos suministrar con splitters balanceados o desbalanceados. Por lo tanto, no es que van a poder armar una red mejor o peor que la otra, sino que van a tener el mismo producto con distintos splitters dentro. Nada más. Perfecto, Raúl, muchas gracias. Pregunta Jorge Robledo, ¿de qué diámetro es el cable de fibra óptica que interconecta los domos con las cajas de distribución o terminales? Es de 5 milímetros de diámetro, es un cable de doble cubierta con doble refuerzo de aramida. Es un cable muy resistente. Bueno, Raúl, no hay más preguntas, todos te felicitan y te agradecen la presentación, así que no sé si ya estás terminando. Sí, ya estamos terminando. Simplemente yo quiero agradecerles por la participación de todos ustedes, de nuevo el esfuerzo de toda la gente que hizo posible y realidad este seminario. Allí tienen nuestro sitio web para poder visitarlo. Dentro del sitio web van a encontrar estos y muchos más productos, tanto de redes FTTH como en lo que hace a conectividad, data center, fusionadoras, etc. Así que nuevamente gracias a todos y espero poder trabajar con ustedes muy pronto. Muchas gracias a todos y gracias a Andinalink por este espacio y esperamos verlos pronto también. Gracias. Gracias. Chao, hasta pronto.